Bien, jóvenes, esta clase vamos a hacer un recuento y vamos a ir revisando algunos elementos importantes del principio de igualdad expresado en el sufragio universal. Estuvimos hablando del caso de la mujer, de las personas analfabetas, de las personas privadas de libertad. Vamos a cerrar el tema de los migrantes y vamos a revisar otro tema también relevante. Entonces, por favor, esté atento para poder continuar nuestro análisis. Vamos a ver entonces, en este caso, sabíamos que las personas privadas de libertad, para hacer un recuento de la clase anterior, ¿cuándo votan las personas privadas de la libertad? ¿Cuándo votan este grupo de personas? Hablamos de personas privadas de la libertad. Partamos de qué es una persona privada de la libertad y de ahí vemos cuándo vota, que es mucho más sencillo. Señor Ruales, ¿qué es una persona privada de libertad? Aarón, rápido, que se nos va el tiempo. ¿Qué es una persona privada de libertad? Una persona que cometió un delito y lo encerraron. Una persona que ha cometido un delito. Nos falta aquí algún elemento. Isaac, persona privada de libertad. Es una persona que ha cometido un delito y ¿qué más? Persona que ha cometido un delito y, pongámoslo así, ¿cuándo pierde sus derechos? Cuando esta persona que ha cometido un delito, ¿qué hace? ¿Qué pasa? ¿O qué hace la ley? Llega a un centro penitenciario. Ya llega al centro penitenciario. Ya le es llevado a un centro penitenciario y ¿qué más? Vamos a ver, Helen, ¿qué más? Les A ver, dictan dígame, una Isaac. sentencia. Ya, hay una sentencia. Hay una sentencia. Ya, ok. ¿Cuándo pueden estas personas entonces votar, Helen, si hay una sentencia? ¿Qué pasa? Aquí está la clave. Cuando hay una sentencia, ¿qué pasa con esa sentencia para que las personas puedan votar? ¿O no? O sea, sí pueden votar dentro de los mismos centros penitenciarios, Ya pueden. pero hay otras personas que no tienen, o sea, como que le suspenden ese derecho. Ya, ¿cuándo se suspende ese derecho? ¿Qué pasa con esa sentencia? Estamos bien, esas personas pueden ejercer el derecho al voto cuando lo hacen dentro del mismo centro penitenciario, pero que tiene que estar la sentencia. ¿Alguien más? Sentencia, ¿qué tiene que estar? La sentencia condenatoria ya debe estar ejecutoriada. Ya, muy bien. La sentencia condenatoria debe estar ejecutoriada para suspender los derechos. Por lo tanto, las personas privadas de la libertad que votan son aquellas personas que ejercen su derecho al voto, son aquellas que no tienen una sentencia condenatoria ejecutoriada. Por favor, copiará. Si no ha copiado, copie. Tome nota. No me digas que ya le tome captura. No, tome nota, por favor. Esas son las personas privadas de la libertad que pueden ejercer el derecho al voto y, como nos dijo la compañera, lo hacen en los mismos centros penitenciarios. Así de fácil. Si yo les pregunto, ¿qué personas privadas de libertad
pueden ejercer el derecho al voto aquellas que no tienen una sentencia ejecutoriada o una sentencia condenatoria ejecutoriada. Es lo mismo. Bien, con esto nosotros cerrábamos esta perspectiva de las personas privadas de la libertad y vamos a revisar dentro de este mismo tema del principio de igualdad expresado en el sufragio universal en el caso de los migrantes. Eso es lo que nos compete un poco el día de hoy. Según el artículo 62, artículo 62 de la Constitución, las personas ecuatorianas que viven en el extranjero, pueden ejercer su derecho al voto universal igual que los ciudadanos que residen en el país. Entonces, pueden ejercer su derecho al voto universal. Según el artículo 63, estos son artículos de la Constitución del Ecuador. Según los artículos de la Constitución y el artículo 63 de la Constitución, determina que los ecuatorianos que viven en el exterior tienen derecho a elegir a autoridades. Los ecuatorianos que viven en el exterior pueden elegir todas las autoridades nacionales, como son presidente, vicepresidente, asambleístas del exterior y del Parlamento andino. Dentro de estas autoridades que eligen, las que más nos interesan son los asambleístas del exterior. Estos asambleístas del exterior están conformados, son 6 en total, que se distribuyen de la siguiente manera. Distribuidos de la siguiente manera. 2 por Europa, Oceanía y Asia, dos por Canadá y los Estados Unidos. Son los que le representan directamente a estas personas, los asambleístas del exterior, y que toman las decisiones en la asamblea en base a este grupo. 2 por Latinoamérica, el Caribe y África. Y 2 por Latinoamérica, el Caribe También los migrantes en el exterior pueden ser electos para cualquier cargo público si están debidamente registrados en el Consejo Nacional. Para esta población, el voto es voluntario. Puede ejercerlo desde los 16 años, en las mismas condiciones que en el Ecuador. Pueden votar los ecuatorianos y ecuatorianas en el extranjero que hayan registrado su domicilio en los consulados. Aquellos que se encuentran en el exterior de paseo, visita o tránsito
no se han empadronado no pueden votar. Entonces, para votar deben empadronar su lugar de domicilio. Su voto es voluntario. Muy bien. Ahí están las consideraciones del voto extranjero. No se olvide tomar nota, por favor, de estos elementos en el caso de los migrantes. Para tomar en consideración estos elementos del voto de los migrantes, que es un derecho al voto importante a tomar en consideración si nosotros vemos la situación que conlleva esta realidad. ¿Alguien alguna pregunta, inquietud, duda? Bien, vamos entonces cerrando. Estos temas son complementarios, todos son parte de este. Si ustedes recuerdan, nosotros veíamos el principio de igualdad expresado en el sufragio universal en diferentes aspectos. Entonces, ¿cuáles son esos aspectos? En el caso de las mujeres, de las personas analfabetas, de las personas privadas de libertad, de los migrantes. Vamos a ver otro grupo relevante a tomar en consideración. El principio de igualdad igualmente expresado en el sufragio universal de las personas con discapacidad y de las personas adultas mayores. Vamos dentro de este tema a revisar personas con discapacidad . Una persona con discapacidad es aquella que tiene algún tipo de dificultad, ya sea visual, auditiva, mental o física, que le impide realizar actividades iguales a las otras personas. Entonces son personas que tienen algún tipo de dificultad. Que les impide realizar actividades de la misma manera que el resto de personas. Ustedes saben, bueno, deben saber el 15 de octubre que se celebra. Vamos a ver en el siguiente momento cívico. Vamos a ir viendo el 15 de octubre 2020 y de 2021, desde 1980, se celebra el Día del Bastón Blanco y conlleva justamente uno de estos elementos importantes que se estarán retratando tanto en el siguiente momento cívico, pero que es importante a tomar en consideración. Entonces vamos a tomar en cuenta este día. Sí, ¿qué conlleva este grupo de personas? 15 de octubre, Día Mundial del Bastón Blanco. ¿Qué significa esto del bastón blanco? ¿Qué pueden ustedes observar en la imagen? A los adultos mayores. No, lo que está en la imagen, ¿dónde está el adulto mayor? No. Mire lo que estamos revisando, personas con discapacidad. ¿Qué tipo de discapacidad conlleva el bastón blanco? Discapacidad visual. Personas con discapacidad visual. Solo en el caso de personas con discapacidad visual. Hay diferentes tipos de discapacidad visual, diferentes tipos de bastones para personas con discapacidad visual. Este es algo no tan sencillo, pero vamos viendo aquí. Tipos de bastones para personas con discapacidad visual. Blanco, negro, blanco y rojo y verde. Personas con baja visión, personas con sordera y ceguera, personas con ceguera
el icono universal de discapacidad visual. Entonces, la próxima vez que usted vea este icono, significa propiamente el icono de personas con discapacidad visual. Y en general, el bastón blanco es en cuanto a las personas con discapacidad visual de la ceguera, ¿sí? Porque cada uno de estos bastones tiene una función específica. Así que tome en cuenta estos elementos para que usted lo resuma el día lunes que toca este particular y tenga en cuenta los elementos que aquí se van retratando. Al tomar en cuenta que se trata de un grupo con necesidades especiales, el Consejo Nacional Electoral les brindó algunas facilidades y vamos a ver cuáles son las facilidades. El Consejo Nacional Electoral plantea las siguientes facilidades. Voto asistido. ¿Qué significa el voto asistido? ¿Qué será voto? ¿Voto hecho en persona? ¿Perdón? ¿Voto hecho en persona? ¿Cómo es eso? Explíquese, no le entendí. O sea, que uno asiste al voto. No, voto asistido no es eso. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? Voto asistido. En parte, Steven, podemos decir que esa persona asiste al voto. En ese punto sí, pero es asistido por alguien más. Es decir, que asiste a la elección, que es un punto importante a tomar a consideración, pero que le ayuda a alguien más. Consiste en que la persona que va a votar puede ser acompañada. Puede ser acompañada por otra persona. Recuerden que el voto es secreto. Entonces, les estaba diciendo, voto asistido es cuando puede ser acompañada esa persona por otra. Esa persona, como ustedes saben, el voto es secreto y en el sentido de que el voto es secreto, no se permite que nadie más a usted esté al lado cuando vota. Cuando hay una persona con un tipo de discapacidad, entonces puede ser acompañada por otra persona. Además de esta consideración, también se les ha dado la posibilidad del voto preferente. El voto preferente significa que no debe hacer fila. No hacen fila para votar, tienen preferencia para el voto. Estas medidas incluyen ofrecerle una mesa preferente, hay mesas específicas en un lugar de fácil acceso dentro de los recintos electorales donde se brindan todas las ayudas, por ejemplo, plantillas en braille para las personas con discapacidad visual. Otro beneficio consiste, y otro beneficio que se ha planteado para personas que tienen otro tipo de discapacidad o de necesidad especial, es el voto a domicilio. Dentro de este voto a domicilio, entonces, si hubiera alguna persona que necesite hacerlo de esta forma, se lleva el padrón a ese lugar. También existe un beneficio en cuanto al traslado a través de el taxi amigo. Entonces, se les da o se les brinda todas las facilidades para este proceso electoral, que es sumamente importante a considerar, ya que es el derecho universal al voto, incluye a todos estos grupos.
Vamos a revisar el voto de las personas adultas mayores, lo que debemos considerar, porque hay algunos elementos aquí que también están ligados a este proceso. Las facilidades que da el Consejo Nacional Electoral, me refiero, es a qué llamamos personas adultas mayores. ¿Quiénes son las personas adultas mayores? Personas con más de 64 años, o de 63. Un poquito más allá, 65, pero por ahí estamos, ¿no? Son hombres y mujeres. Son hombres. A ver, las personas adultas mayores son hombres y mujeres que han cumplido, o que son mayores, evidentemente, de 65 años. Por alcanzar esta edad, tienen algunos beneficios que se reconocen a su esfuerzo en lo largo de su vida. El voto facultativo se reconoce desde la Constitución de 1998. Para ellos, para este grupo, el voto es facultativo. El voto es facultativo y se lo reconoce desde la Constitución de 1998. Y fue ratificado evidentemente en la Constitución actual de 2008. Hasta la Constitución del 98 no existía mención alguna de quiénes eran las personas adultas mayores, por lo que estaban incluidas dentro del proceso de personas que debían ejercer de manera obligatoria el voto desde los 18 años. Solo desde la Constitución del 98 se reconoce el voto facultativo. Al igual que las personas con algún tipo de discapacidad, el Consejo Nacional Electoral ha creado mecanismos. Los mecanismos son parecidos a los anteriores. Primero, se les ha dado la posibilidad del voto asistido, voto a domicilio, voto preferente, y una mesa de atención preferente. ¿Sí? Entonces, todos estos grupos tienen mesas preferentes, voto asistido, voto a domicilio. Para el año 2017, las personas adultas mayores conforman 1.431.000 ciudadanos, que fue el más grande que tiene el derecho al voto facultativo en estos tiempos, porque se le reconoce desde el 98 y se ha ido haciendo una estadística frente a esta perspectiva. ¿Inquietudes, dudas, preguntas? Anotará, por favor, en su cuaderno, que nos llegue la revisión y usted tenga un cuaderno en blanco, en lo que hemos revisado algunos temas. Y lo que estoy yo aquí anotando son los elementos que usted debe tener en su cuaderno, nada más. Si usted algo le falta o no puede copiar conforme vamos nosotros analizando, me avisa para detenerme un poco más. Finalmente, el día de hoy, vamos a revisar el principio de igualdad expresado en el sufragio universal de los adolescentes. Los adolescentes. El voto de los adolescentes ha sido el resultado de un proceso de lucha por los derechos de los jóvenes que se consagra en tratados internacionales. El Ecuador se sumó a estos avances y así se reconoció a los adolescentes como sujetos de derechos y de participación. ¿Desde qué edad votan los adolescentes? Ya lo he nombrado en algunos momentos. Desde los 16 es opcional y a los 18 es obligatorio. Sí, bueno, pero para los adolescentes el voto es desde los 16 años. Muy bien, desde los 16 años
el voto desde los 16 años y este es facultativo. Si desea, vota, si no, no. Eso se refiere facultativo por si acaso. Facultativo, entonces, de 16 y 17, entre 16 y 17 años, este voto es facultativo. Se ha logrado gracias a la lucha social. Una de estas luchas sociales y tratados internacionales es el tratado de la Carta de Derechos de la Juventud Iberoamericana de 2005. Bien, jóvenes, entonces ahí tenemos algunos elementos importantes a tomar en consideración. Estaremos revisando en cuanto a esta temática un video sobre los derechos de los adolescentes, que es su derecho, en el cual ustedes al cumplir 16 años tienen la facultad de elegir a sus gobernantes. ¿Alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta? Sencillo los temas, pero no se olvide tener en cuenta las diferencias. Al finalizar todos estos temas, haremos un recuento en un cuadro sobre las diferencias que se van generando a través de esta perspectiva. ¿Qué vamos a hacer para sintetizar? Simplemente explicar este elemento del 15 de octubre, Día del Bastón Blanco, ¿sí? Entonces ponga atención a lo que se refiera también el momento cívico que viene y vamos explicando este Día Mundial del Bastón Blanco. Les voy a poner como una actividad, tarea. Y jóvenes, con eso entonces terminamos.